Muy buenas tardes a todos. Esperamos que cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera. Vamos a pedirle a nuestro querido amigo Guillermo Escobedo, o más bien le vamos a dar paso a nuestro querido amigo Escobedo, para que nos desarrolle por ahí un sentir o alguna reflexión con respecto al tema que vamos a abordar en esta noche, que es justamente ya el desarrollo de un taller sobre curso zodiacal, ¿no? Entonces, Guillermo, lo dejo en uso de la palabra. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Leo. Buenas tardes a todos. Les saludamos hoy precisamente 11 de noviembre del año 2020. El mes número 11 del año, que obviamente para nosotros tiene un significado muy especial. Y claro que si conocemos un poquito de la historia en relación al origen de los nombres de los meses y las posiciones que antiguamente ocupaban, pues nos vamos a dar cuenta que noviembre en realidad no es el 11º mes. Antes fue el 9º mes. Pero en el curso de la historia, pues se modificaron muchas cosas en relación a los calendarios, los famosos calendarios romanos, tertuliano, gregoriano, Juliano, en los tiempos de Pompilio y todos aquellos famosos gobernantes. De manera que hoy, 11 de noviembre, pues se le da apertura a ese curso zodiacal que tiene íntima relación también con lo que se ha venido estudiando en semanas anteriores en el campo de la astrología hermética. Se dice que el organismo humano es un zodiaco viviente y dice que en cada una de sus constelaciones duerme la conciencia profundamente. Esas 12 constelaciones que rigen el zodiaco, pues obviamente muchos las conocemos a medias, muchos las conocen un poquito más profundamente, pero en sí, qué rige y cómo rige cada uno de esos signos, pues requiere y amerita un estudio muy profundo. Apenas, pues algunos sabemos que si yo nací tal fecha del mes tal, pues soy signo tal, pero ahí nos quedamos. Y esos 12 signos que son tan importantes y que rigen nuestra existencia en cada uno, pues tienen una influencia tremenda en nuestro diario vivir. Sabemos que los signos son Aries, Taurus, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Y bueno, nos ubicamos obviamente nosotros por nuestra fecha de nacimiento en el signo que nos corresponde. Pero es importante también reconocer que aprender más o adentrarnos más en este curso extraordinario, pues se dice, o como decía, o como dejó escrito un gran maestro, que este es un curso para los rebeldes de todas las escuelas, para los que no contemporizan con amos, para los inconformes de todas las creencias, para los que aún tienen algo de hombría y les queda en su corazón una chispa de amor. No andamos en busca de seguidores, dice el maestro, solo queremos que cada cual se siga a sí mismo, a su propio maestro interno. De manera que en la medida que vamos a ir adentrándonos a conocer cada uno de estos signos y cómo rigen, de qué fecha a qué fecha, y ante todo, qué es lo que gobiernan, porque también los signos determinan incluso una diversidad de elementos
a los que nos asociamos cada ser humano. Algunos nos asociamos con nuestro signo en que lo rige la cabeza, que cuál metal es el que del cual tengo influencia, pues puede ser el hierro, una piedra puede ser el rubí, el diamante, un perfume el mirra, una planta el roble, una flor el clavel rojo. ¿Qué planeta rige, por ejemplo, el caso de Aries? Pues Marte. ¿Cuál es su elemento? Fuego, y hay palabras claves de acción también. ¿Y quién es su regente? De alguna manera, Leonardo Pérez, en algunas de las intervenciones de días anteriores con el curso de astrología hermética, hizo relación pues de algunos signos en referencia a algunas preguntas que surgieron. Por ejemplo, preguntaba ahorita la vez pasada, pues, ¿cuál es la relación que ella tiene con su signo? Aunque ella ya había estudiado un poquito de esto y ella es cáncer, y pues Leo le amplió un poquito más el sentido y significado. Susi también dijo pues que ella era gemela y que es escorpión. En el caso de este servidor Guillermo Escobedo, pues yo soy Capricornio, pero soy sincero, no he adentrado realmente en mucho detalle. No he tomado en cuenta realmente cuáles son las influencias. Aunque me gustan muchas cosas, por ejemplo, la aromaterapia, me gustan las flores, me gusta mucho trabajar con madera, me gustan muchas cosas, pero al final no he tenido realmente conciencia profunda sobre todos esos elementos que rigen mi vida. De manera que Leonardo, pues ahora va a ser un poquito más amplio en cada uno de los signos que dé tiempo a estudiar, y reconocemos obviamente que existe una guía especial para este curso zodiacal. Entonces tenemos que poner mucha atención porque, como dice el gran maestro Samael Aún Weor, no queremos más comedias, ni farsas, ni falsos misticismos y escuelas falsas. Entonces, y lo plasmó precisamente él en sus escritos, porque desafortunadamente también el concepto del zodiaco, mucha gente le teme, mucha gente en su ignorancia pues cree que de alguna manera está ligado a otro tipo de fuerzas que no exactamente son positivas, y de alguna manera pues no quieren saber nada al respecto. Pero lo importante, como dice el maestro, es de que realmente botemos una serie de paradigmas y nos liberemos para que realmente sepamos, entendamos y comprendamos todo lo que rige este zodiaco viviente que se encuentra en nuestro propio organismo humano. Así que le dejo la palabra a mi querido Leo. Adelante. Ok, gracias Guillermo. Verdaderamente estamos agradecidos con el personal que últimamente se ha ido aglutinando a este equipo, ¿no? Porque nos vamos dando cuenta de que tenemos un personal calificado para tratar o estudiar estos temas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un repaso de los temas que ya hemos ido dialogando con ustedes. Vi por ahí o escuchaba a Guillermo el decir que a él, como signo de Capricornio, a él le gustaban muchas cosas. Le gustaba la carpintería, le gustaba de pronto por ahí la aromaterapia, ¿sí? Aromaterapia. También de pronto le gusta por ahí el tema de la pintura, el tema del canto, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero en el fondo nos está diciendo Guillermo en su intervención de que este signo de Capricornio tienen desarrollado en su interior el sentido práctico, ¿sí? El sentido, el sentido, vamos a ponerlo nuevamente, el sentido práctico, ¿sí? Los signos de Capricornio tienen desarrollado el sentido práctico. Es eso mismo que los conduce a esos signos a ser muy, o a absorber o asimilar una cantidad de oficios, podemos decirlo así, porque justamente su naturaleza los empuja a ser así, por ese sentido práctico. Con un sentido, imagínense ustedes que de pronto podemos dialogar de que un sentido es como el sentido del oído, el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del gusto, etcétera. O sea, son sentidos, ¿no? Entonces, cuando decimos que el sentido práctico lo tiene desarrollado este signo, eso quiere decir de que ya está en la naturaleza de ellos. Este signo de Capricornio en sí, ellos son bien prácticos en la vida, ¿verdad? Y podemos decir de que hay una cantidad de elementos que de pronto sería bueno que vayamos apuntando por ahí. Ahorita, como ustedes lo ven en esta pequeña sección, nosotros lo que estamos haciendo es dar pequeñas cápsulas para que ustedes vayan documentando estas investigaciones que hacemos nosotros sobre el tema de cada signo, ¿no? Si ustedes lo van viendo, esto es psicología experimental. O sea, es una psicología que se experimenta, es una psicología que se observa, y esto ya lo conocían los antiguos. Esto no es de ahora. Quiere decir esto de que dieron pasos agigantados, culturas antiquísimas, y sí que anteriores a la nuestra, en temas de psicología. Claro, la documentación fue completamente distinta porque se da lo que habíamos dicho por ahí en una lección de primera cámara que se llama el tema de la letra viva, con respecto a que toda la sabiduría universal hay que aprender a leerla a letra viva, ¿no? Comprender su lenguaje simbólico para poder nosotros hacernos o servirnos de ella, ¿no? Entonces, bueno, ya que pusimos algunos elementos sobre la mesa, ya que colocamos algunos detalles, vamos a seguir o vamos a dialogar un poco. Ya con ustedes, pues, hablamos el tema de los elementos de la naturaleza y los caracteres que hay en cada uno de ellos, o sea, las características de personales, ¿verdad? Habíamos dicho de que cada uno pues nos da esa impulsividad, otro nos da la forma de pensar, otro nos da la forma de ver las cosas tan terrestremente, o sea, no caemos tanto en la fantasía como de pronto en los elementos agua que de pronto se hacen ilusiones de algo, ¿no? Por ejemplo, consiguen un trabajo y se ilusionan los elementos agua, ¿no? De pronto por ahí tienen algún éxito o alguna cosa y se ilusionan con una facilidad, ¿sí? Porque el elemento agua es así, los conduce mucho al mundo de la fantasía, podemos decir, ¿no? A diferencia del elemento tierra, que son muy terrestres, ¿no? Ellos son, como venimos diciendo en el caso de Capricornio, que de pronto son muy terrestres, ¿no? Y cada uno de esos detalles que estamos dialogando ahorita es psicología experimental, ¿no? O sea, son documentación de mucha trascendencia. Entonces habíamos hablado de los elementos de la naturaleza, también con ustedes habíamos dialogado justamente el tema de los rayos de la creación. Y estos rayos de la creación, habíamos dicho de que estos rayos de la creación vienen a estar influenciados o dirigidos por el tema de los planetas que componen o que organizan este sistema solar, ¿verdad? Hasta donde nosotros sabemos, hay
planetas que son colaboradores en este sistema solar, pero no pertenecen a este sistema solar. Tal es el caso de Plutón, tal es el caso de Neptuno, ¿sí? Que son planetas que no pertenecen a este sistema solar, sino más bien vienen a fungir como funciones de colaboración para este sistema solar, para que la vida tenga un equilibrio, para que la vida tenga una armonía, ¿verdad? Entonces, ya con esto, pues les estamos dando las ideas de que existen entonces 7 planetas que dirigen o que podemos decir, ordenan el tema de los rayos de la creación, ¿no? Tal vez por ahí, ya observando un poquito la grabación de contenido o del diálogo que tuvimos con ustedes, de pronto nos perdimos un poco con el tema de los rayos, pero podemos decir de que si nosotros comprendemos bien el tema de los rayos y no nos vamos de pronto hasta por allá en las divinidades de cómo se desdobló, etcétera, etcétera, que es bueno saberlo, y no nos ponemos piedras de tropiezo, por decirlo así, en ese tema, sino más bien buscamos la practicidad en cada uno de esos rayos, vamos a comprender nosotros cuál es nuestra naturaleza interior, ya como alma, ¿no? Entonces, podemos decir por acá que el primer rayo viene a ser el rayo de la luna, y el segundo rayo, podemos decir que viene a ser el rayo de Mercurio. Vamos a poner por acá un borradorcito. El rayo de Mercurio, ¿sí? El siguiente rayo es Venus. El siguiente rayo es el del Sol. El siguiente rayo es el de Marte. El siguiente es de Júpiter. Y el último es de Saturno. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sí, son 7 rayos. Entonces podemos decir de que cada uno de estos rayos eh, son los que nos dan ciertas particularidades. Por ejemplo, hasta donde nosotros sabemos, el rayo de Venus es el que dirige actualmente, o es ese rayo que dirige actualmente o tiene una influencia directa sobre los artistas, ¿sí? Tiene una influencia directa sobre el tema de la armonía. Podemos decir que de pronto cuando hablamos de artistas, uno inmediatamente ve a un pintor en su imaginación o ve a un músico en su imaginación, pero cuando hablamos del rayo que dirige al arte mundial, podemos decir que de pronto son todas aquellas, por dar un ejemplo, una carrera universitaria o cursos universitarios o cursos libres asociados con el diseño de interiores, asociados con el diseño gráfico, asociados con el tema de etcétera, ¿sí? Es decir, el rayo de Venus dirige el rayo del arte, de los artistas, de los pintores, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia del rayo de Mercurio, que es el que vemos acá, que es el rayo que dirige al tema de la ciencia, ese rayo que dirige el tema de la investigación, ese rayo que dirige a los médicos, a los matemáticos, a los grandes intelectuales, filósofos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? Ya van más o menos haciéndose ustedes una idea de cómo es ese asunto. El rayo de la luna dirige el tema de la educación, dirige el tema de los niños, dirige todo el sistema o todos los sistemas educativos, toda la pedagogía, todo el sentido maternal está dirigido por el rayo de la luna, ¿ve? Por eso es que este tema tiene una trascendencia cuando hablamos justamente en estos puntos, porque se vuelve una verdadera psicología experimental, ¿no? Y
como le hemos hablado con algunas personas por allí que son muy cercanos a nosotros, que si nosotros aprendemos a utilizar esta sapiencia, este conocimiento que hoy se les está proyectando aquí en la pantalla, ustedes mismos pueden tener un laboratorio muy, muy extraordinario, un laboratorio maravilloso en sus casas. Porque uno tiene de pronto por ahí sobrinos, tiene de pronto por ahí hermanas, hermanos, tiene de pronto por ahí padres, y cada uno de ellos tiene una particularidad, ¿sí? Alguien dirá, de pronto mi papá no se parece tanto al Sino que hemos visto. Pueda que no, pero hay ciertas, si nosotros hacemos un análisis estructural, vamos a encontrar esas facciones que justamente esta sabiduría que vemos hoy en la pizarra, ¿sí? Se van a manifestar, se van a encontrar, que son características de las personas. El rayo del sol, hasta donde nosotros sabemos, dirige el tema de lo que tiene que ver con jerarquías. Sí, estamos hablando de toda esa organización social, estamos hablando de clases sociales, estamos hablando de todo ese sistema piramidal que nos enseña las ciencias sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién dirige toda esa organización? Es el rayo del sol, ¿sí? Para que vayan teniendo más o menos ustedes una idea general, para que nosotros podamos después pasar a la idea particular. ¿Ve? Entonces, el sistema piramidal, el sistema de clases sociales o el sistema de organización, porque incluso este sistema piramidal lo vamos a encontrar en el tema de las hormigas, en el tema de las abejas, o en todos los clanes, o en todas las tribus, o lo vamos a encontrar en todas las manadas de todas las especies. Vamos a encontrar un sistema piramidal, pero ¿quién dirige eso? Es el sol. Mismo sistema social o mismo sistema piramidal lo vamos a encontrar en las plantas, en las flores, etcétera. Aún así también lo vamos a encontrar nosotros en el reino mineral, ¿sí? Esta organización de los minerales, esa organización de los metales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Esto es extraordinario, esto es para que ustedes vayan tomando una reflexión y vayan llevando este conocimiento no al intelecto, sino al corazón, ¿sí? Que es a donde nosotros pretendemos que llegue, ¿no? Luego tenemos este rayo que pertenece al rayo de Marte. Ese rayo de Marte dirige la fuerza, también dirige en todo el sistema que nosotros conocemos, también dirige el tema de los militares o el tema de las guerras o el tema de las peleas o el tema o el arte de la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. También dirige la moneda, también dirige las jerarquías militares, ¿sí? En todas partes del mundo vamos a encontrar eso, esas jerarquías militares o esa fuerza o esa masculinidad, sí, que está asociada a ese rayo, lo vamos a encontrar incluso hasta en las abejas, incluso hasta en las hormigas, ¿sí? Eso es extraordinario, eso es de reflexionar que el conocimiento está diseminado en la naturaleza. Hay un gran maestro que dice que la sabiduría no está en el cielo, la sabiduría está en el piso. Lo que hay que hacer es que hay que agacharse para recogerlo. Eso es bonito, muy extraordinario, ¿no? Bueno, también en el rayo de Júpiter encontramos nosotros el tema de las jerarquías, encontramos el tema de la organización económica, encontramos el tema de, del poder, encontramos el tema aquí donde de pronto este planeta es el que coloca o el que dirige eh, a quienes va a poner al frente de naciones, ¿sí? Al frente de manadas, al frente de tribus, etcétera, etcétera, etcétera. Es este rayo de Júpiter quien da el poder, ¿sí?
Una es en el Sol quien da las jerarquías o que organiza los temas sociales, pero Júpiter es el que coloca o pone o quita, ¿sí?, a los mandatarios o a los directores de cada nación. Antiguamente se relacionaba a Júpiter con los señores de la ley divina en Roma, en Egipto, etcétera, etcétera, se le asociaba justamente a eso. Pero el gran conocimiento universal ya da una breve separación y plantea que también tiene algo de eso, que tiene el báculo de poder, pero que tiene cierta separación. Hay ciertos detalles por ahí que lo hace ser diferente a la ley divina. ¿Ve? Bueno, y por último tenemos a Saturno. Saturno tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con el tema de la vejez, de la madurez, de la comprensión, etcétera, etcétera, etcétera. Habíamos dicho con usted este tema del rayo, nosotros podemos descubrirlo eh, a través de que nosotros llevemos una observación en nuestra frente, ¿sí? Es decir, que a partir de la raíz de nuestra frente, ¿sí?, en este cuadro que ustedes están viendo por acá, nosotros vamos a investigar cuántas líneas se nos hacen en la frente, ¿sí? Es decir, vamos a vernos por acá, no sé si logran ver a través de la cámara cuántas líneas se nos hacen en la frente, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuántas líneas se nos hagan, una es de la luna, o si se nos hacen 2 líneas, otra es de Mercurio. Si se nos hacen 3 líneas, vienen a ser de Venus, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas son las características que nosotros tenemos como seres humanos. Son esas características que nosotros tenemos. Por ejemplo, los que son hijos de la luna, estas personas tienen esa tendencia al tema del hogar, de la maternalidad o de la paternalidad, ¿sí? Son aquellas personas que guardan a los polluelos, a pesar de que ya son personas muy grandes, pero aún así sienten esa necesidad de guardar a los polluelos, de guardar a las crías, ¿ve? Con Mercurio, por ejemplo, son aquellas almas que de pronto son hijos de Mercurio, son aquellas almas que de pronto son investigadoras natas, aquellas personas que son inquietas con un tema, con otro tema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son muy dados a los análisis, muy buenos en el tema de las matemáticas, con el tema analítico, ¿sí? Con las ciencias precisas, como le llaman, ¿verdad? Con los nacidos en Venus, son personas o hijas nacidas en Venus, son personas que tienen esas particularidades con el arte, ¿ve? Bueno, entonces solo era como una breve introducción, yo creo que me extendí mucho, pero ya lo hemos platicado con ustedes, fue un tema que dialogamos en una reunión anterior, que eso lo podemos revisar en nuestra frente. Y si queda alguna duda, lo podemos dialogar justamente en la sección de preguntas y respuestas que nos va a moderar por ahí don Guillermo. Bueno, entonces vamos a proseguir ya entrando a nuestro tema de esta noche, ya en este diálogo. Habíamos dejado por ahí algunas fechas para que ustedes pudieran registrarlas y pudieran tener un esquema de cómo se va dando ese tema del nacimiento en cada una de las personas, o más bien las fechas en las que está vibrando cada constelación o cada orden de estrellas, ¿no? Porque esto es un orden de estrellas. Es decir, aquí tenemos una organización de estrellas que compone a la constelación de Aries, una organización de estrellas que compone a la constelación de Tauro, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, toda esta organización que ustedes están viendo hoy aquí en su pantalla son el tema de los planetas, ¿no? Perdón, el tema de las constelaciones. Y habíamos dejado un registro por ahí con ustedes
ya como para proseguir, que el 21 de marzo, apúntenos por ahí, el 21 de marzo al 20 de abril está vibrando la constelación de Aries. Repito, para los que están registrando y están apuntando, nosotros siempre los invitamos a que tengan por allí un lapicito o tengan un lapicero y unas hojas para que ustedes registren este conocimiento. Entonces, el 21 de marzo al 21 de abril está vibrando las fuerzas de la constelación de Aries en nuestro planeta Tierra, ¿sí? Están esas fuerzas en plena vibración del 21 de marzo al 20 de abril. ¿Ve? Por cualquier cosa, pues tenemos la sección de preguntas y respuestas. Bueno, en la constelación de Tauro inicia vibrando el 21 de abril al 20 de mayo. ¿Sí? Está entre esas fechas que está empezando a vibrar. ¿Sí? Y de pronto nosotros o alguna persona nazca justamente en ese margen del 21 al 20, son las características psicológicas particulares que se logran diagnosticar de una persona nacida en Tauro. Es decir, los nacidos en Tauro tienen características que son patrones psicológicos, ¿no? Por ejemplo, el tema de que les gusta el dulce, ¿sí? A la mayoría taurino les gusta el dulce. Sí, ahí a escondiditas siempre andan comiéndose un dulcito y siempre andan ahí agarrando un dulcito porque son adictos al dulce, ¿sí? Y eso les pasa mucho a los hijos o los nacidos en la constelación de Tauro. Por decir uno de los patrones, de tantos patrones psicológicos que podemos nosotros seguir como una ruta para interpretar o diagnosticar cómo es una persona nacida en ese margen del 21 de abril al 20 de mayo. ¿Ve? Bueno, ya lo registraron. Pasamos a la constelación de Géminis, que son los nacidos, o digamos que esa vibración de la constelación de Géminis está vibrando a partir del 22 de mayo al 21 de junio, ¿sí? En ese margen del 22 al 21 de junio está vibrando esa constelación, Géminis. Bueno, la constelación de Cáncer está vibrando a partir del 22 de junio a de junio al 23 de julio, ¿sí? Es en ese margen en la que está vibrando la constelación de Cáncer, para que ustedes lo vayan apuntando. Por eso es que esto se vuelve un verdadero taller, se vuelve un verdadero curso zodiacal, porque nosotros estamos estudiando el cinturón zodiacal, ¿sí? En todos los ángulos donde se tienen que estudiar. La constelación de Leo está vibrando a partir del 24 de julio al 22 de agosto. Repito, la constelación de Leo está vibrando en un margen a partir del 24 de julio al 22 de agosto. ¿Sí? La constelación de Virgo. La constelación de Virgo está vibrando a partir del 23 de agosto al 23 de septiembre.
Repito, la constelación de Virgo está vibrando a partir del 23 de agosto al 23 de septiembre. ¿Ven ustedes el margen que hay en días por ahí? Antiguamente, así eran como los grandes sabios dirigían sus naciones con este orden, con esta organización de influencias. Y entonces le llamaban el mes tal, el mes tal cual, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes van a revisar justamente cómo lo organizaban los antiguos hebreos el mes, va a coincidir, por ejemplo, el mes de Nisan, que ellos le llaman el mes de Nisan, que es del 21 de agosto, 21 de marzo al 20 de abril, que viene a ser la constelación de Aries. Solo cambiaba era el nombre, pero ese era el mes de Nisan. Ellos así lo organizaban. ¿Ve? Como lo dijo por ahí nuestro querido amigo Guillermo, es que han adulterado mucho este tema de las influencias de los planetas, de la influencia zodiacal. ¿Ve? Y esto es tan importante porque si ustedes lo ven, eh, todo el tema de la agricultura, por ejemplo, nuestro país, hasta donde nosotros sabemos, es un 63% agrícola. O sea, en el Producto Interno Bruto, lo que más producimos en este país es el tema de los alimentos, el tema de hortalizas, el tema de alimentos y exportamos ese tema de los alimentos. ¿Ve? Y antes existía esa dirección a través de las estrellas, pero hoy se ha ido perdiendo porque ha habido una gran confusión con este tema, ¿no? Bueno, ya lo apuntaron. La constelación de Libra está vibrando a partir del 24 de septiembre, vamos a ponerlo por acá, constelación de Libra, del 24 de septiembre al 23 de octubre. Repito, la constelación de Libra está vibrando a partir del 24 de septiembre al 23 de octubre. La constelación de Escorpión o de Escorpio está vibrando a partir del 24 de octubre al 22 de noviembre. Ya creo que ahorita en estos momentos cada uno de ustedes está registrando en su cuadernito, en su libretita, para que ustedes vayan haciendo sus propios laboratorios. Más si son personas que tienen una relación con muchas personas y ustedes más o menos van a ir encontrando esos patrones psicológicos que los caracterizan, ¿no? Bueno, entonces Escorpión está vibrando a partir del 24 de octubre al 22 de noviembre. La constelación de Sagitario está vibrando a partir del 23 de noviembre al 22 de diciembre. Repito, esta organización estelar que era denominada o fue denominada Sagitario está vibrando sus influencias a partir del margen del 23 de noviembre al 22 de diciembre. ¿Sí? Capricornio está vibrando a partir del 23 de diciembre al 20 de enero. ¿Sí? La constelación o el orden de estrellas o esa organización estelar llamada Aquarius o Acuario o el aguador
está vibrando a partir del 21 de enero al 18 de febrero. Y por último, el orden de estrellas o el orden estelar, denominada la constelación de Piscis o los peces, está vibrando a partir del 19 de febrero al 20 de marzo. Repito, a partir del 19 de febrero al 20 de marzo está vibrando el orden de estrellas o el orden estelar de la constelación de Piscis. A propósito, en este orden de estrellas, en pasadas conversaciones, en pasadas clases, hemos dicho de que nosotros ahora estamos, o nuestro sistema solar está recibiendo las influencias directas de la constelación de Aquarius, nuestro sistema solar, es decir, donde está nuestro planeta y otra organización o otros planetas, ¿no? Diferente es lo que recibe nuestro planeta en ese movimiento de las influencias estelares. Aquí ya estamos hablando que viene a ser nuestro sistema solar. Antiguamente, el conocimiento de las sagradas escrituras judío-cristianas, estamos hablando de la Biblia, como la conocemos hoy tal, fue influenciada o fue una sabiduría adaptada para la era de Piscis, para los que estaban acá. Por eso es que nosotros cuando buscamos la documentación sagrada y empezamos a ver toda la documentación que dejan los escribas con respecto a los peces, ¿sí? La multiplicación de los peces, los pescadores, el tema nos estaba haciendo referencia a que esta sabiduría, ese conocimiento fue adaptado para la constelación o la vibración que estaba influenciando en esa época que era Piscis. Pero ya en esta época, en esta era, de que hubo un cambio, ya no fue la era de Piscis, sino que necesitábamos, o más bien ese movimiento de nuestro sistema solar nos trasladó a las influencias de Acuario. Es por lógica, consecuencia que debe haber una reforma o debe reformarse un conocimiento que pertenecía a la era de Piscis para adaptarla y actualizarla en esta era que es la era de Acuario. ¿Ve? Empecemos por observar que de pronto las personas no eran las mismas en la era de Piscis con las personas que están ahora en la era de Acuario. Vean ustedes los cambios tan drásticos y tan radicales que han existido. Antes en las fotografías no existía el color, era blanco y negro. Así eran los televisores, así era un montón de el cine, ¿sí? Pero la era de Acuario, que estamos ahora, exige esas actualizaciones, esos cambios, ¿sí? Hoy una de las razones por las que uno compra un teléfono es que tenga una buena cámara y que sea full color, ¿ve? Porque las necesidades humanas son completamente distintas a las que había en la era de Piscis, ¿ve? Don Guillermo, disculpe la molestia, ¿cómo estoy con el tiempo para no restarles el tiempo por ahí a las demás personas? ¿Cómo estoy con el tiempo, Guillermo? Bueno, Leonardo, llevamos 45, 47 minutos de tiempo recorrido, de manera que todavía tenemos unos minutos más para el proyecto de preguntas y respuestas, porque este es un campo también bastante profundo y amplio y han de existir muchas dudas y muchas inquietudes. ¿Ok?
Ok, muchísimas gracias, Guillermo. Un Dios me le pague por esa atención. Bueno, entonces ahorita, ya que tenemos por acá un orden de ideas, ya tenemos por acá un planteamiento, vamos a pasar a un segundo plano, a una segunda sección, en donde ya podemos de pronto dar algunas características. Yo sé que de pronto no nos va a dar tiempo. Le voy a pedir ahí a Guillermito que de pronto pues me vaya midiendo el tiempo porque nosotros respetamos mucho el tiempo de nuestros estudiantes que hoy están participando en esta noche, que sea él el que me dirija el tiempo y él me diga ya, ¿verdad? Vamos a dar acá algunas características particulares, como habíamos dicho, que son patrones psicológicos, ¿no? Puede ser que una persona nacida o varias personas, o un grupo de personas nacidas en la vibración a partir del 20 de marzo, 21 de marzo al 20 de abril, agarramos ese grupo de personas y todo ese grupo de personas, a pesar de que están influenciadas por el rayo, o perdón, por la constelación de Aries, en ciertas cosas no se parecen. Nosotros vamos a hablar de los patrones psicológicos o de ese rasgo psicológico que de pronto es lo que lo hace particular en esa constelación o en esa constelación, ¿verdad? Entonces tenemos de pronto por ahí a Aries, tenemos a Tauro y cada uno de ellos tienen un rasgo particular y ese rasgo es el que vamos a detallar en esta noche. Bueno, entonces en este orden de ideas, en esta organización que hemos venido planteando con ustedes, Aries, por ejemplo, está caracterizado con el tema de la ira, ¿sí? O bueno, tal vez vamos a organizarlo mejor. Cada signo, apúntenlo por allí, cada signo, como todos los signos, aquí no hay ni uno bueno, ni uno mejor, ni uno correcto, no, aquí todos están agarrados por el tema de la polaridad, ¿sí? Es decir, cada uno de estos signos tienen su parte superior como tienen su parte inferior, ¿sí? Tal es el ejemplo de pronto de Aries, ¿sí? En su aspecto positivo o en su aspecto superior son muy emprendedores. Hasta donde nosotros sabemos, por la documentación sagrada, por lo que nos relatan esas tremendas investigaciones, los nacidos en Aries son tremendos o son caudillos, no sé si así se escriba, por ahí me va a corregir en algún momento don Guillermo y de pronto por ahí Janet. Se sabe que ellos son caudillos natos, ¿sí? Esto quiere decir de que son líderes de grupos por naturaleza. Ya lo traen como particularidad. Estamos hablando de la parte positiva o de la parte superior de este signo, ¿ve? Son muy emprendedores, son personas que de pronto no se les puede decir un no, sino que para ellos es como retarlos, es un reto siempre, su vida está llena de retos, ¿sí? Y son personas que siempre salen adelante, ¿verdad? Pero en su parte antagónica o en su parte inferior, vamos a encontrar a personas pendencieras, es decir, personas peleoneras, ¿sí? Pelean mucho, según nos enseña la sabiduría universal, nos dice de que ellos son de mal de amores. ¿Por qué? Porque pelean mucho con el cónyuge. Están en constante conflicto, en pelea, sufren mucho por eso, o las parejas sufren muchos con ellos, por ser muy pendencieros, ¿sí? Bueno, están muy dados a la ira y dados al orgullo, ¿sí? Este es su aspecto negativo. Otro aspecto positivo de o de los nacidos en esta constelación es que son muy independientes, ¿sí?
Dice nuestro gran maestro Samael Aún Weor de que tienen una valentía. Dice, son temerarios, no como los que hacen música, no. Nos referimos de pronto a, cuando nos dice que son temerarios, nos quiere decir de que a pesar de que tienen o temen o son temerosos, pero aún así se lanzan. Eh, este es el aspecto, como habíamos dicho, positivo y negativo. Y estamos hablando de la síntesis en algunas características. ¿Ve? Vamos a ver quién está por acá. Ingrid, abrí tu micrófono. Hasta este punto se ha hecho entendible esto que estamos trasladándoles a ustedes. Sí, está bien, claro, Leo, gracias. Yo ya había escuchado am, partes de este tema y sí, claro, me estás aclarando muchas cosas también. Gracias. Ok, entonces, pues bueno, vamos teniendo entonces una bonita organización ya con respecto al tema de esta noche. Entonces, ya vimos que así como la constelación o los nacidos en la constelación de Aries tienen su parte positiva, por lógica consecuencia, también debe suceder lo mismo con la constelación de Tauro o Taurus, ¿sí? Los nacidos en Tauro también tienen esa parte superior, ¿sí? O los de tipo superior, y también están los de tipo inferior, ¿sí? Los taurinos de tipo superior, los de tipo superior son personas muy responsables. Los taurinos de tipo superior son personas prácticas. Los taurinos de tipo superior son considerados buenos padres, entregados como padres, ¿sí? Miren las virtudes tan extraordinarias en el tema superior. Pero los taurinos de tipo inferior son aquellas personas glotonas, son aquellas personas pasionales, son de aquellas personas que cuando se encolerizan, cuando se enojan, ellos no miden consecuencias, ellos no se miden, son capaces, como hace el toro, de hacer tremendos daños, terribles daños, ¿ve? En su parte inferior. Bueno, y así como ya vimos que de pronto Aries, los arianos tienen un aspecto superior e inferior, y los de Tauro tienen también su aspecto superior, aspecto inferior, también la constelación de Géminis, ¿sí? Y repito lo que ya o lo que ya les he expresado anteriormente. Nosotros estamos hablando de ese rasgo característico del signo
Habíamos dicho que el rasgo característico de Aries viene a ser la ira, ¿sí? El rasgo característico en Tauro viene a ser la pereza, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Viene a ser también la ira en este signo de Tauro. Bueno, en el aspecto superior del orden de estrellas de la constelación de Géminis, nos enseña la sabiduría universal o ese gran conocimiento universal de que los geminianos son muy recios o son de personas o personas de recia voluntad, ¿sí? Tienen una tremenda voluntad cuando se proponen hacer algo, ¿no? Tienen una voluntad férrea, muy fuerte, a pesar de que la vida los quiere someter, los quiere suprimir a tal extremo, pero este signo tiene esa particularidad de que tienen esa voluntad de acero, ¿no? Tienen tremenda voluntad en el aspecto positivo. En la parte superior, los geminianos, como amigos, son muy buenos amigos. Comprenden y entienden a fondo el tema de la amistad. Los geminianos de tipo superior son personas muy prácticas, son personas que tienen esa cualidad o esa capacidad en los negocios. Y ya es nato, o sea, eso ya lo tienen por naturaleza, ¿sí? Siempre ven cómo rebuscárselas y la vida, pues bueno, ellos en el aspecto positivo o en la parte superior de esta constelación, o los nacidos en esta constelación, tienen estas características particulares, ¿ve? El tema de los negocios, el tema de la practicidad, el tema de la amistad, el tema de la voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los nacidos en la constelación de Géminis, pero en su aspecto inferior, son los que tienen mucha mala voluntad, ya sea en el trabajo, ya sea con el convivir con las personas, pues es que los asalta la mala voluntad para, para relacionarse con alguien que de pronto no les caiga bien, es que no toleran eso, no quisieran estar ahí, porque el tema de la mala voluntad los lleva por ahí, ¿sí? En la parte inferior de la constelación o los nacidos de la constelación de Géminis, también están muy dados a la traición, como dirían por ahí, a ser los Judas, a los que traicionan una amistad, si no es una buena amistad. No tiene ningún problema en traicionarlos o en dañarlos, o no tiene ningún problema, ¿ve? Los de tipo inferior son personas cambiantes, personas que cambian con una facilidad enorme alguna decisión que ya se había tomado, a veces de pronto familiar, pero ellos es un cambio radical. De pronto habían decidido eso hace como una media hora, 45 minutos, y en esos 45 minutos se cambió completamente la decisión. Y a veces uno pelea con el geminiano y dice, no, pero es que no habíamos quedado, sí, pero yo ya no quiero, yo quiero otra cosa, ¿ve? Estamos hablando de las personas de tipo inferior en esta constelación. ¿Cómo estoy con el tiempo, Guillermo? Disculpe.
Vamos, yo creo que ya estamos un poco apretados, Leo, ya nos pasamos a la hora casi, entonces sí sería bueno pensar que los próximos se queden pendientes porque creo que hay bastante que hablar de los que ya llevamos. Así que podemos ya iniciar lo que son las preguntas y respuestas y terminar pues con una hora apropiada como se viene haciendo. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, a todas las personas que nos vienen siguiendo, tanto en Facebook como en YouTube y otras plataformas, para que nos vean o lleven un seguimiento, pues nos quedamos en estas tres constelaciones. En la siguiente reunión vamos a tratar las que nos van restando, ¿no? Hablando solo en el tema de características, porque si Dios nos da o nos concede licencia, vamos a hablar de pronto por ahí cuáles son los signos afines y si se nos da la oportunidad de proseguir en este curso zodiacal que lo estamos planteando de manera de taller, vamos a hablar también de la ascendente y vamos a hablar de la descendente, porque ya que ese tema de los signos, por ejemplo, les decía, si reunimos un grupo de personas nacidas en Tauro, no todas se van a parecer porque hay ciertas características distintas. ¿Y quién calcula eso? Lo calcula justamente el tema de la ascendente. Allí nosotros vemos las particularidades de ese signo. Bueno, entonces, como nos decía por ahí nuestro querido amigo Guillermo, nuestro apreciado amigo Guillermo, que pasásemos ya al tema de preguntas y respuestas, pues bueno, entonces está abierta la sección de preguntas y respuestas para que podamos ya entrar en diálogo con los participantes de esta noche. Entonces tenemos por acá a los participantes. Está Alejandro Galindo, que también nos decía en un momento por ahí que él también se volvió estudiante en estos temas. Y qué bien, aquí todos estamos aprendiendo. Está Aura Molina, está el mismo Guillermo, que a pesar de que es él el que nos está dirigiendo ciertas secciones, también está Ingrid, Janet, Karina, Lisette, está también Sharon y está Verónica Joana. Entonces, démosle paso ahí a la pregunta de Susi. ¿Cuál será su inquietud, Susi, para llevar un orden? Luego está Aura Molina. Entonces, abra su micrófono, Susi, y escuchemos su pregunta. Muchas gracias, Leonardo. Buenas noches a todos los compañeritos. Gusto de que estemos reunidos nuevamente. Me llama la atención las fechas. Es que Libra, usted nos menciona del 24 de septiembre al 23 de octubre y Escorpión del 24 de octubre al 22 de noviembre. Yo nací el 23 de octubre y siempre me habían dicho que era Escorpión. Entonces, ¿soy Libra o soy Escorpión? ¿Cuál de las dos? Tal vez usted me puede aclarar eso. Gracias. Ok, en la información que acabo de darles a ustedes, ¿en qué fecha es que me dice usted de Susi? Disculpe. Usted nos dijo Libra, 24 de septiembre al 23 de octubre. Y Escorpión, 24 de octubre al 22 de noviembre. Yo nací el 23 de octubre a las 11 menos 10 de la noche. Y me habían dicho siempre que era Escorpión. Entonces, hoy sí, no cabe duda que qué bonito el taller, porque así salgo de muchas dudas. Usted me dirá en qué estoy entonces, si en Libra o en Escorpión. Usted está en la constelación saliendo de la constelación de Libra, Susi. Usted está saliendo de la constelación de Libra para ya próximamente darle paso a la constelación de Escorpión. Ahora bien, creo que es oportuna su inquietud, Susi, para de pronto darnos la oportunidad a todos
ir un poquito más allá y profundizar un tanto, porque resulta ser de que el tema de los signos con respecto a las fechas es bastante trascendente saber que, vamos a ponerlo por acá en la pizarra, no sé si se logra ver por ahí. No, no se ve. Ahí estamos. Bueno, ahora sí se logra ver. Correcto. Ok. Sí, señor. Bueno, gracias, Guillermo. Mire, el tema del 23 de octubre, como usted lo dice. El 23 de octubre, como lo dice por acá, esta documentación o este día que les estoy colocando o que les coloqué anteriormente en aquella sección, lo extraje de un libro llamado Curso Zodiacal, del autor Samael Aun Weor. Y podemos decir de que es uno de los esoteristas que, a mi criterio, uno de los esoteristas más serios que yo conozco, porque hemos estudiado a otros tipos de esoteristas que respetable su opinión, nosotros la respetamos, no nos vamos a poner a pelear con aquello, ¿no? Pero nosotros hemos visto la seriedad de este autor en cuanto al tema de investigaciones, ¿no? Entonces, él nos dice que el 23 de octubre se está saliendo de la constelación de Libra, ¿sí? Esto quiere decir, como se está saliendo de la constelación de Libra, no quiere decir que de pronto no tenga características de Escorpión. Claro que las tiene. Hay ciertas características que vinculan un signo con otro. Hasta donde nosotros sabemos, de pronto en la parte superior de la constelación o los nacidos en la constelación de Libra son personas que son caritativas, eso apuntémoslo así, caritativas, anónimas, en su parte superior. Son de aquellas personas que no andan buscando honores, que no andan buscando que les aplaudan por una caridad o algún sacrificio que hagan por los demás. No, a ellos no les interesa ese tipo de honores. Los nacidos en Libra, ¿sí? A ver si se identifica con eso, Susi. Son personas que de pronto muchas veces dan según vean ellos el tema de la balanza, ¿no? A veces son personas que tienden a eso, ¿no? A veces a tener la espada desenvainada cuando hay algo que no está en orden. O sea, son personas de carácter muy directa, ¿no? Sí. En su aspecto negativo, en esa parte inferior, nos explica a nosotros este autor de que son personas que se hacen enemigos de gratis, ¿no? Porque como por ser directas, por ser personas que no toleran las medias tintas, no toleran el tema de pláticas suaves que de pronto no tienen ningún porqué o alguna razón, ellos se encuentran con enemigos, se hacen muchos enemigos por esa característica que ellos tienen. ¿Ve? En el caso de Escorpión, estas personas tienden a adaptarse a las circunstancias y se adaptan con una facilidad ante las demás personas. Hacen amistades, pero rápido. Los nacidos en Escorpión, ¿sí? Lo que tal vez para ellos en el tema de la constelación o los nacidos en la constelación de Escorpión, en su parte antagónica, es que de pronto ellos no son de las personas que conozcan el tema del perdón. Ellos les hacen algo y es que mire, eso no lo perdonan. ¿Sí? Así sea mínima, porque ellos son muy exigentes, ¿no? ¿Sí? Tienen esa tendencia al esoterismo, esa tendencia al misticismo, esa tendencia a filosofía superior, ¿no? Por naturaleza. ¿Ve? Entonces, no sé si le esté dando respuesta, Susi. Yo
la refiero a que vaya de pronto usted a revisar la documentación de este investigador que es Samael Aumbeor, y él ahí coloca justamente esa fecha, y como le digo, en algún momento se lo dije anteriormente, es de que este autor, la grandeza que él tiene es de que es un esoterista serio, ¿no? O sea, no es que escriba algo o diga algo a priori, sino él lo tuvo que haber investigado para poderlo él plasmar. Entonces no sé cómo quedó con usted, Susi. Sí, Leonardo, muchas gracias. La verdad, el caso es que algunas de las características que usted mencionaba, pues yo digo, ay, sí, por ahí voy. Otras no, solo las Correcto. superiores. Esas estuvieron bonitas, las otras no, mejor no. Mejor solo las del aspecto superior. Pero muchas gracias, muy Correcto. fino. Ok, muchísimas gracias. Aura Molina, abrí tu micrófono, vi que tenés la mano levantada. Aprovechemos el espacio. Muchas gracias, Leonardo. Yo realmente pregunta no tengo, sino Ok, que bendito sea Dios que le doy gracias, ¿verdad? Gracias a ti, gracias a Liz, que la verdad la encontré en esta dimensión, por decirlo así, en esta vida, porque realmente volví a retomar este estudio. Lo digo así porque mi padre pues era una persona muy estudiosa de lo que es el esoterismo, y de niña recuerdo muchas pinceladas, ¿verdad? Y también me quedo muy admirada de ver cómo verdaderamente el pilar de la ciencia, de la filosofía, van de la mano con todo este estudio, porque las características de la personalidad, como lo indicaba en otros comentarios, en otras oportunidades, realmente van de la mano. Entonces, lo que estoy comprendiendo, y mucho gusto, Susi, tan linda, ella dice, lo malo no, dice, lo negativo no. Pero sí, realmente no es, como decías tú, Leonardo, que sea malo o bueno, sino simple y sencillamente las características que se ven como negativas es lo que nosotros tenemos que trabajar. Yo conocí una persona que era de signo Tauro, y yo todavía a las características que tú mencionaste le agregaría más, porque son personas responsables, son buenos padres, también son muy autodisciplinados, son muy investigadores. Pero esta persona también era bastante espiritual. Yo honestamente, pues, no quiero mentir de ninguna manera, pero esta persona era mi padre. Él era una persona espiritualista lindo, ¿verdad? Tenía una humanidad grandiosa, amaba a los animales, las plantas, a los seres humanos, y la verdad yo lo admiraba terriblemente. Y lo que sí es que como era una niña, era jovencita, era patoja, realmente cuando uno es joven, pues no le toma la seriedad a las cosas que uno debe tomarles. Iba a sus conferencias y todo, pero sí muchas pinceladas las recuerdo, pero también era una persona muy delicada, era una persona muy extremista, y muy rara vez, pero sí lo hizo, fue caer en la ira, porque se enojaba. Era un hombre que le gustaba mucho la rectitud, y cuando no miraba algo que le pareciera correcto, sí, verdaderamente sí. Entonces creo que le comento yo también a Susi tan linda, que lo que nosotros nos aparece como negativo en nuestras características es lo que tenemos que trabajar. Creo que todos por naturaleza tenemos todos estos rasgos, unos más manifiestos que otros, pero sí, en un dado momento tenemos esos estados de violencia, estados de ira, estados de inconformidad, porque verdaderamente para la situación que estamos viviendo actualmente, ¿a qué padre le gustaría que le pase algo a su hijo? ¿Verdad? Entonces el primer pensamiento que se nos viene, si nos matan a un hijo, o si lo violan, o si les pasa un evento muy terrible,
¿Qué queremos los papás? Venganza, incluso pensamos hasta en matar a esa persona que le haga daño a un hijo de uno, ¿verdad? Claro que lo ideal es no caer en esos pensamientos, pero sí, todos estos rasgos los tenemos todos los seres humanos, independientemente del signo, pero los manifiestos positivos los tenemos que enriquecer y los manifiestos negativos los tenemos que trabajar. Ahí sí que el despertar de la conciencia, ¿verdad? Tratar la manera de ser tolerantes, los que no tenemos paciencia, ser menos iracundos a la hora de una situación, respirar profundo y bueno, pensar, tolerar. Ese es mi comentario, Leonardo, muchas gracias. Saludos a Guillermito, que me da mucho gusto escucharlo, ¿verdad? Charito, Karina, Janet, Susi, Verónica, mucho gusto entonces y ese es mi aporte, ¿verdad? Y muchas gracias. Con permiso. Ok, muchísimas gracias, Aura. Bueno, antes de darle ya las palabras a nuestro instructor también, Guillermo Escobedo, me gustaría escuchar una reflexión de uno de los participantes. Por ejemplo, aquí me gustaría, antes de ya darle la palabra a nuestro querido amigo Guillermo, darle el uso de la palabra a Ingrid, si tiene alguna reflexión con respecto al tema que tratamos hoy, que fue muy corto, yo lo siento muy corto, por razones de ser temas de mucho contenido, ¿no? Entonces, Ingrid, no sé si quieras decir algo para ya darle paso a Guillermo. Bueno, mi reflexión sería que el tema es bastante complicado en el sentido de que hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta cuando estamos hablando de todas las características, porque hay muchas influencias de los planetas, todo tiene que ver con el día de nacimiento y la hora, y entonces las características se pueden decir, son características superiores e inferiores, pero no solo es eso, hay muchas otras cosas que tienen influencia en cada persona. Entonces, para poder ver a la persona total, tendremos que ver a todas esas otras influencias am, que van con el signo de la persona. Eso es lo que me estoy pensando, esa es mi reflexión ahorita. Ok, Ingrid. Bueno, te agradecemos siempre tu opinión, como la opinión de todos los estudiantes. Yo paso ya a retirarme agradeciéndoles a ustedes el, el espacio que ustedes mismos se van dando para autoeducarse. Le doy las gracias a Aura, a Ingrid, a Alejandro, que estuvo también, a Janet, Karina, Charito, Susi, a Verónica. Y recordarles siempre de que nosotros nos volvemos a reunir acá en esta sala de estudios digitales los días miércoles a las 6 de la tarde, hora Guatemala. Entonces, para los que nos siguen en YouTube, los que nos siguen en Facebook, para que lo vayan haciendo su espacio si están interesados en estos conocimientos. Entonces, yo les deseo una feliz noche y éxitos en todas sus labores. Entonces, Guillermo, lo dejo en uso de la palabra y yo les deseo una feliz noche. Gracias, Leo, muy amable. En realidad yo creo que habemos, de todos los presentes, habemos casi la mayoría de signos. En realidad lo que expuso Susi, qué interesante porque justamente está en ese punto donde termina un signo y comienza el otro. Pero como ella bien dijo, de los dos signos, pues saquemos todo lo positivo y los negativos, pues esos no le interesan. Obviamente hay que profundizar, como dijo Ingrid, hay que profundizar mucho. Y en relación a la intervención de Aurita Molina, pues me encanta siempre porque un referencial tan importante y maravilloso es mencionar a su papá.
porque creo que tenemos patrones muy, muy especiales, que fuimos influenciados por esos papás tan especiales, y creo que mantener ese recuerdo de todo eso positivo es un estandarte valioso en la vida de cada uno de nosotros. Así que para terminar, yo les deseo también muy felices noches, que descansen, como siempre, reflexión en cada uno de los estudios, y estamos creciendo cada día más. Es un honor, es un privilegio siempre, pues, tomar parte en esta actividad tan hermosa, y cada uno creo que somos unos guerreros que tratamos siempre de salir adelante, y tenemos rasgos todos de seguir la lucha y ante todo de la búsqueda del conocimiento. Así que un abrazo para todos, que descansen, feliz noche y muchas bendiciones. Hasta la próxima. Muy buenas noches a todos. Buenas noches y con permiso, mucho gusto. Feliz noche, ahorita gusto de escucharla, todas las, como es Janet, Liz, Karinita, me alegro escucharla, Guille, y a todos, Ingrid, feliz nochita, hasta pronto. Hasta luego, Gracias, feliz noche a Aló, todos. buenas noches. Adiós, Cari. Saludos la a estoy todos. esperando. Cuídense. Hasta pronto, Guillermito. Nos vemos hasta luego. Llamada. Adiós, Auri. Te cuidas. Todos.